Muy buenas noches, sean todos bienvenidos en Puntos de Análisis con nuestros martes dedicados a la salud, a cargo de un servidor, el doctor Elvin Castillo Romero, quien les habla, y con nuestro colaborador y amigo, el señor Roberto Díaz, quien amablemente nos cede este espacio. En esta noche no podrá estar con nosotros. En la noche de hoy vamos a tratar, como todos los martes, un tema relacionado con la salud. Y hay un tema en específico que está afectando pues nuestra tranquilidad mental a nivel de nuestra sociedad. Y es una enfermedad que es muy temida. Estamos hablando del cólera, una enfermedad infecto-contagiosa y que en nuestro vecino país de Haití ha provocado una gran cantidad de fallecidos. Para esto contamos con un invitado especial el día de hoy, un especialista en el comportamiento de las enfermedades en la población e investigador, además, el doctor Adrián Puello, quien es médico, epidemiólogo, investigador, es director del Departamento de Gestión de Conocimiento e Investigación del INCAR, entre otras tantos cargos relacionados con la investigación y la epidemiología. No me alcanza aquí todo, mi hermano, pero también es un gran amigo y colega. Gracias por aceptar la invitación y pues empezar primero con esto que nos está causando tanto temor. ¿Qué es? ¿Qué es el cólera? La gente se pregunta, ¿qué es el cólera? ¿Es algo nuevo como el COVID? ¿Es una epidemia nueva o ya convivía con nosotros? Sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor Ervin, por toda la descripción y la invitación a este programa. Y realmente la población dominicana tiene que estar enterada y muy atenta con las noticias, con las informaciones científicas que contamos sobre el cólera. Como tú bien decías, el cólera no es una enfermedad nueva. Nuestras abuelas ya habían escuchado del cólera y en la historia de la sociedad mundial sí se conocía sobre el cólera, esas epidemias en Europa, un poquito de historia, ¿no?, que ha pasado en Egipto. Así que estamos hablando de una enfermedad muy antigua, pero que persiste el día de hoy. ¿Y cuál es la pregunta entonces? A pesar de tantos años de evolución, ¿todavía sigue afectando a nuestras poblaciones el cólera? Pues en República Dominicana recientemente se han confirmado casos de cólera, que hay casos que son importados, es decir, se infectaron en otros países y llegaron aquí, y hay casos que probablemente ya fueron infectados aquí en territorio dominicano. Así que sin lugar a dudas el cólera está presente en nuestra isla y en nuestro territorio, por tanto debemos conocer a cabalidad sus características. Específicamente, ¿cuántos casos ya se han contabilizado aquí en Sí. República Dominicana? Y eso de que se ha importado o no importado, ¿qué tan relevante es? Sí, es muy interesante porque recordemos que vivimos en una isla compartida por dos países, así que el cólera ya ha estado presente por más de 2 años con casos confirmados en la República de Haití, nuestros vecinos. Así que no teníamos dudas que epidemiológicamente que en cualquier momento casos importados, es decir, personas que se infectaron en territorio haitiano podían llegar a República Dominicana. Y ya entonces hemos podido ir evidenciando la circulación del cólera aquí en territorio dominicano. De ahí viene su importancia a que todos estemos vigilantes a sus signos y síntomas. Actualmente en República Dominicana el Ministerio de Salud ha confirmado 31 casos de cólera. Recordemos que el cólera no era endémico dominicano, ni existía de manera frecuente, por así decirlo, es decir, no teníamos casos registrados en los últimos 10 años, a pesar de algunos brotes que sí ocurrieron por casos internacionales. Por tanto, estamos hablando de un problema grave, ya que la presencia de casos confirmados en territorio dominicano significa que hay alguna circulación
de esta enfermedad. ¿Qué tan grave pudiera ser un brote? ¿Pudiera comportarse así como lo que todavía estamos viviendo del COVID? Sí. ¿Pudieran, desde el punto de vista epidemiológico, tener un impacto tan importante en la población? Pues como todas las enfermedades epidémicas, pueden tener un pico importante en un momento dado. Cada uno es diferente. Por ejemplo, el COVID, ya sabemos por experiencia recientemente vivida que esta enfermedad se transmite de manera aérea, por microgotas, por un contacto masivo a través de la manera aérea, la respiración. Mientras que el cólera tiene un comportamiento totalmente diferente. Se transmite a través de agua contaminada o alimentos contaminados. Por tanto, la puerta de entrada de esta enfermedad es la vía bucal, el área vocal. Cuando las personas beben agua contaminada, consumen algo contaminado o comparten un hogar con una persona infectada de esta enfermedad, ahí podemos entonces vincular una transmisión del cólera. Por tanto, visto estas características, que no es de transmisión aérea, sino que de transmisión por contacto, es decir, beber o tocar y llevar a la boca sustancias, objetos o alimentos contaminados. Dicho esto, podemos hablar de una epidemia o un brote que puede ser masivo. ¿Por qué masivo? Porque ¿quién no consume agua en una población? Así es. Y es muy importante saber que el cólera, como es un microorganismo tan pequeñito, es en aguas limpias. El agua que esté contaminada de cólera no va a estar turbia ni se va a ver sucia. Puede ser un agua que se vea transparente o un agua de río que se ve limpia, es decir, no hay heces fecales flotando ni nada de esto. Es decir, un agua que se va a ver transparente y probablemente esté contaminada. Al igual que los alimentos contaminados no se va a ver a simple vista. De ahí la importancia en todas las medidas de prevención que hay que enfatizar en el cólera. Es importante recalcar eso que tú acabas de decir, porque muchas veces en los hogares se ve agua almacenada, aparentemente limpia, pero si no está debidamente potabilizada, si no fue hervida o clorificada, no es potable, aunque se vea limpia. Incluso un agua que es potable y tiene mucho tiempo almacenada, puede contaminarse. Entonces eso es algo muy importante. ¿Cuáles serían los factores de riesgo a nivel de la población que predisponen a que esta enfermedad pues pueda afectar? Porque fíjate cómo en esta isla tan pequeña, dividida por una frontera virtual, tú dices que nosotros tenemos 10 años sin tener casos de cólera y sin embargo en nuestro vecino país se registran una gran cantidad de casos. ¿Qué hay de diferencia en las poblaciones que a uno le afecta tanto y al otro no? Justamente se asocian a los mecanismos de transmisión. Si esta enfermedad se transmite por el consumo de alimentos, de agua contaminada, los factores de riesgo están asociados entonces a la higiene. Cuando no higienizamos correctamente los alimentos, los vegetales crudos, por ejemplo, o el agua que no sea potable, como tú bien dijiste, ahí eso puede ser un medio de transmisión muy fácil entre las poblaciones. Por tanto, en nuestros vecinos de nacionalidad haitiana que han tenido brotes de cólera, la falta de sistema de potabilización de agua, de acueductos, la higiene en los mercados, en los alimentos, crea un círculo de transmisión que es muy difícil de detener si no tomamos las medidas adecuadas. Asimismo puede pasar en República Dominicana. Toda persona que convivan en alojamientos muy pequeños, que compartan alimentos o consuman agua contaminada, podrán infectarse. Por eso vemos la característica que casi siempre donde hay un caso, vamos a tener 2 y 3 casos más
de los mismos familiares o del mismo hogar, porque la fuente de transmisión es común, es si fueron los mismos alimentos o la misma agua contaminada. Recientemente publicaron estadísticas con relación a nuestro vecino Haití de aproximadamente 21.000 casos sospechosos y 1.900 casos confirmados. ¿Por qué esa diferencia tan abismal entre casos probables y casos confirmados? Sí, es muy interesante porque en epidemiología vamos clasificando el comportamiento de la epidemia o del brote epidémico según las definiciones de caso. Como en República Dominicana la enfermedad no es endémica, no había casos circulantes como mencioné anteriormente, un solo caso ya es una voz de alarma. Hasta que no se confirma a través del Laboratorio de Referencia Nacional, no podemos hablar de cólera. Ahora bien, en nuestro ejemplo país vecino, donde ya la enfermedad tenía varios brotes, ya había una epidemia declarada, ya entonces nosotros movemos la clasificación de diagnóstico confirmado, certero, a un diagnóstico sospechoso o por característica. Dicho esto, si en una familia el papá salió confirmado con cólera y la mamá está presentando diarrea, vómitos, fiebres, y los hijos están presentando diarrea, vómitos, fiebre en un periodo de tiempo dado, yo no necesito hacer muchas pruebas para decir que probablemente estos casos son sospechosos o altamente sospechosos a cólera. Entonces, de esa manera los epidemiólogos vamos clasificando el comportamiento de la enfermedad. O sea, que el hecho de que sean sospechosos no descarta que sean casos... Casi estamos seguros que son casos confirmados. Casos de cólera. O sea, como no tenemos pruebas para hacerle a todo el mundo inmediatamente y tan rápidamente, pues por nexo epidemiológico, es decir, por vivir en el mismo entorno, por tener los mismos factores de riesgo y tener los mismos signos y síntomas, podemos casi estar seguros que puede ser cólera. Un dato muy interesante. Pues bien, vamos a continuar luego de una pausa comercial. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamed. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente.
Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Y estamos de vuelta en Puntos de Análisis con estos martes dedicados a la salud, con un servidor, el doctor Elvin Castillo, cirujano oncólogo. En esta noche tenemos un invitado especial, el doctor Adrián Puello, quien es médico epidemiólogo e investigador, y estamos tratando el tema de la enfermedad por cólera, una enfermedad contagiosa, gastrointestinal y muy peligrosa. Muy bien, doctor. Entonces, continuando con el tema, estábamos refiriéndonos a cómo en nuestro vecino país de Haití, pues, se ven muchos más casos que en nuestro país porque ya tiene un comportamiento prácticamente endémico, o sea, es una enfermedad propia ya de esa región epidemiológica. Entonces, tomando en cuenta esos factores de riesgo, ¿cómo podemos aplicarlo aquí en nuestro país para nosotros, pues, evitar que esa epidemia continúe diseminándose de la forma que lo ha hecho hasta ahora? Así es. Número 1, la higiene de alimentos, de agua, del agua, potabilizar el agua, higiene de alimentos, de superficie, de platos, de utensilios, debe ser estricta ante la sospecha de presencia de cólera. Así que si usted vive en un sector o comparte cercano a una persona que se sospecha o que tiene cólera, debemos tomar medidas de higiene estricta. Una estrategia que funciona mucho es la colocación de una toalla húmeda mojada con una solución de cloro en las puertas para evitar que el cólera circule a través de agua o en el piso. Por ejemplo, si tenemos niños que gatean, debemos higienizar el piso constantemente con agua y cloro. La higiene de mano es extremadamente importante. Es bueno saber que el cólera es sensible a los detergentes, al jabón, al cloro. Por tanto, no hay que usar fórmulas mágicas. Simplemente con un buen lavado de manos, con agua y jabón, estamos limitando la transmisión de la enfermedad. Los alimentos
sobre todo los vegetales crudos, mucha atención, las lechugas, el repollo, el tomate, esos vegetales que hacemos ensaladas y están crudos, deben ser lavados por lo menos durante 5 minutos en una agua yodificada con yodo o con cloro para tratar de eliminar cualquier presencia de cólera o cualquier otra bacteria que pueda estar presente en estos vegetales. Es muy importante eso que acabas de decir, sobre todo esos alimentos que se consumen prácticamente crudos, hay que ser muy meticulosos. Un ejemplo de esto son las ostras, que son catalogadas Frutos también. del mar, así es. Y esos productos del mar, que algunos los consumimos pues crudo, porque entendemos que porque viene del mar, que es agua salada y con un poquito de limón, ya eso tiene. Sí. Sin embargo, pueden transmitir la enfermedad y eso es bueno que la sociedad lo sepa, sobre todo en esta etapa, en este periodo cuando esta enfermedad pues nos amenaza. Debemos tomar medidas con ese tipo de alimentos y tratar de no comer alimentos crudos. Se debe comer alimentos crudos, pero fuera de la casa, bien higienizados. Sí, sí. Usted debe garantizar que donde sea que ingiera alimentos, dentro o fuera de la casa, sean higienizados, es decir, bien lavados, porque los frutos crudos, los vegetales, nos hacen bien a la salud, son necesarios, pero deben ser bien higienizados. El cólera, a diferencia del COVID, se transmite por una bacteria. Así es. ¿Qué ventaja y qué desventaja nos presenta esto desde el punto de vista epidemiológico? Una pregunta muy médica, muy biológica, pero muy interesante. Al hacer una bacteria, como decíamos al inicio, esta enfermedad es conocida desde la antigüedad. Así que la bacteria Vibrio cholerae, que es la que produce esta enfermedad del cólera, como todos conocemos, es una enfermedad conocida y es una bacteria conocida. Como ya la conocemos, podemos identificarla al microscopio, podemos hacer diagnóstico para confirmarla de manera más sencilla y también sabemos cómo se transmite y cómo evitarlo. Así que a diferencia del COVID, que al principio no teníamos tan claro los mecanismos de transmisión y mucho menos la presencia de vacunas y de tratamiento, en el caso de cóleras, la población debe saber que es una enfermedad que se puede controlar, que no es tan difícil si tomamos las medidas adecuadas en nuestras comunidades, en nuestros hogares. Doctor, ¿y cuáles serían esas manifestaciones clínicas? ¿Cuáles serían los signos y síntomas de la enfermedad? Para que si alguno de los que están sintonizando el programa presenta alguna de estas manifestaciones, pues acuda al médico. Muy interesante. La población debe saber que se puede identificar cualquier caso sospechoso de cólera ante la presencia de, primero, una diarrea profusa, una diarrea muy frecuente, muy fuerte, por así decirlo, de inicio brusco. Es decir, no fue que usted se comió algo y le cayó mal, le dio diarrea, no. Es que usted simplemente de la nada comienza con una diarrea que dura más de 3 días, que es profusa, muy fuerte y presenta cólicos, dolor abdominal, fiebre de inicio brusco, como acabo de decir. Entonces ahí podemos sospechar de un posible caso de cólera. Siempre mucha atención y vigilar su entorno. Como ya bien dije, es probable que hayan casos similares en su propia familia o en su comunidad. Si usted ingirió algo, comida, frutos del mar, y como sabemos hay intoxicaciones que pueden ocurrir, puede darle diarrea. Pero esta diarrea casi nunca produce fiebre. Y segundo, esta diarrea por intoxicación de un alimento del fruto del mar o descompuesto, le va a producir una diarrea no más de 24 horas, casi siempre en casos conocidos. La diarrea por el cólera es una diarrea que inicia de repente, que dura por más de 3 días, con los síntomas de fiebre, dolor abdominal y debilidad. Es decir, vamos a perder muchos líquidos y nos vamos a deshidratar muy rápido.
y por eso esta enfermedad debe ser intervenida por su médico de cabecera, por su médico a tiempo. O sea, la causa de mortalidad, o sea, de complicaciones o del que el paciente fallezca, sería básicamente esa deshidratación ocasionada por esa diarrea difusa. Así es. Es por esa razón que los pacientes más vulnerables, ancianos y niños, pues hay que estar muy alerta cuando presentan algunos de estos síntomas y manifestaciones y llevarlo inmediatamente al médico, porque sabemos que son poblaciones que están en los extremos de edad, que son muy vulnerables y ante no solamente ante el cólera, sino ante cualquier enfermedad diarreica aguda, pueden tener una complicación o incluso fallecer. A la muerte. Así como hemos tenido casos ya que se documentan en países como el nuestro, países subdesarrollados. Continuando con esto mencionaste ahorita la vacuna, ¿verdad? En el COVID se hicieron campañas para vacunación. ¿Sería posible tomar ese tipo de medida epidemiológica y pudiera resolver o evitar que nos dé cólera? O sea, ¿es efectiva? Así es. Ya el mundo, países desarrollados han ido investigando y produciendo unas vacunas con una eficacia superior al 70%. Y ya una vacuna cuando supera estos niveles se dice que es aceptable y es eficaz para controlar la enfermedad. Así que en una primera etapa, República Dominicana ha anunciado, el Ministerio de Salud, justamente el día de ayer, que hemos recibido 85,000 dosis de vacuna contra el cólera. Estas 85,000 dosis se van a priorizar justamente para los grupos más vulnerables. Y en este caso hablamos de los adultos mayores. Toda persona mayor de 60 años de edad que presente estos signos y síntomas, que sea sospechoso de cólera, debe acercarse a su médico, al servicio de salud más cercano y empezar inmediatamente la rehidratación. Vamos a comenzar con la vacunación a toda persona mayor de 60 años y personal de salud. Muy importante. Y me dirá usted, pero eso no da para el país entero. No es para todos. No es necesario vacunar a toda la población. Vamos a hacer énfasis en las zonas de mayor riesgo, donde ya hay sospecha o casos confirmados. Hasta ahora tenemos provincias como Elías Piñas, zonas como Elías Piña, Dajabón, provincias fronterizas que ya han tenido sospecha, pues ahí se va a vacunar la población de mayor de 60 años. Aquí en Santo Domingo, varios sectores del Distrito Nacional y de la zona este de Santo Domingo, también se va a vacunar esos grupos específicos para controlar un poco la enfermedad. Cuando se diagnostica o se encuentra un caso sospechoso en alguna región, en alguna población, ¿cuáles son las medidas epidemiológicas que tiene que tomar el Servicio Nacional de Salud o la entidad encargada de proteger nuestra salud? Así es. Lo más importante ante cualquier sospecha a nivel comunitario, a nivel del hogar o en un hospital o una clínica, no importa dónde esté localizado, el primer paso es la notificación. Debes notificar al Servicio Nacional de Salud, a las direcciones provinciales de salud, si estás en una provincia que sospecha de un caso de cólera. Esta enfermedad es de notificación obligatoria, así que todo médico o personal de salud que sospeche la presencia de cólera debe notificarlo. Una vez notificado, el personal de salud de la Dirección Provincial de Salud hará o tomará las investigaciones de campo, es decir, tomar una muestra de ese caso, enviarla al Laboratorio Nacional para confirmación diagnóstica, y si hay varios casos sospechosos, entonces lo que primero se recomienda es el aislamiento.
esas personas sospechosas ya con signos y síntomas deben aislarse, deben estar en una habitación separada, debe haber higiene de manos, de superficies frecuente y debe haber una correcta disposición de las aguas fecales o desechos. Es decir, esa persona no puede ir al baño normal. Sus desechos deben ser tratados aparte y eso no puede echarse en cualquier sitio, porque entonces vamos a continuar contaminando los acueductos y diferentes sitios. Esas medidas son las que se conocen como cerco epidemiológico. En este caso no, porque el cerco ya es a nivel poblacional. Por ejemplo, si fuera una provincia completa, tuviéramos que entonces limitar la circulación de personas. Como hablamos de una enfermedad no respiratoria, sino una enfermedad de contacto, a quien tenemos que aislar es a cada sujeto, a cada persona, y controlar los desechos y la higiene. No es por el aire, por tanto yo no necesito controlar toda una población en un entorno. O sea que puede llegar un momento que una región haya tantos brotes activos que sí el Ministerio de Salud tendrá que tomar las medidas del lugar. O sea que en este tipo de enfermedad, por el comportamiento clínico que tiene, diferente, a diferencia del COVID, aunque ocurra un brote muy importante, no es necesario tomar esas medidas restrictivas de como circulación, de suspensión de labores o de clases. Básicamente basta con el control en la población que está específico afectada. Es muy importante también saber que el COVID no es que el cólera no es una enfermedad grave en la mayor parte de los casos. Es decir, cuando la persona se infecta, puede pasar asintomática, puede ser muy leve, es decir, que le dé diarrea, fiebre, y eso pase de 3 a 7 días y puede recomponerse o reponerse de manera natural si la persona está en buen estado de salud. Ahora, tenemos que tener mucha atención con los adultos mayores y con los niños, porque por la deshidratación estas personas pueden descompensarse y llegar hasta la muerte de manera muy rápida. El 1% de los casos de cólera termina en una mortalidad, es decir, en muerte. O sea que no es que todo el que se contagie de esa enfermedad se va a morir, como está la población actualmente atemorizada por esta terrible situación. Bien, doctor, en cuanto a las personas que están cursando con la enfermedad, ¿se tienen que aislar en sus casas o obligatoriamente hay que ingresarlo en un centro de salud? Porque si comparamos con Haití, que esa inmensa cantidad de casos, puede llegar a un momento en que el sistema de salud no dé abasto para poder ingresar a tantos pacientes. Así es. ¿Cuáles casos se prioriza para ingresar? Si en este momento epidemiológico cualquier caso, aunque sea sospechoso, se saca del hogar y se ingresa en un centro especializado, ¿cómo se hace? Si la estrategia de hospitalización solamente funciona dependiendo de la gravedad del caso. Es decir, yo puedo tener 2 personas con cólera, pero depende de sus factores de riesgo y cuán grave esté la persona. Porque yo lo que voy a tratar en el cólera principalmente son los signos y síntomas. Es decir, que si yo tengo un adulto mayor que vive solo, que no tiene capacidades de cuidarse, pues esa persona obligatoriamente debe ser hospitalizada, rehidratada y tener los cuidados de hospitalarios, ¿no? Pero si yo tengo una familia donde adultos jóvenes están y hasta adolescentes, ¿no?, infectados y que pueden quedarse en su casa y pueden recibir el tratamiento y rehidratarse en su casa, pues entonces preferimos que las personas con vigilancia médica o de un personal de salud se quede en sus hogares.
Estos son los casos que no son complicados. Todo caso complicado debe ir al hospital. Bien. República Dominicana hasta ahora no ha presentado este tipo de complicaciones. Excelente. El cuidado de estas personas que están contagiadas, ya sea por el familiar que lo esté cuidando en caso de que sea un caso ambulatorio, o en el caso ya desde el punto de vista hospitalario, tiene que tomar esa serie de medidas con cubrirse por completo con esos trajes especiales, o basta simplemente con un manejo adecuado de las deposiciones, higienización de sus manos luego y después de entrar de la habitación. Es muy importante centrarnos en el agente causal, en la enfermedad, con buena higiene, es decir, la limpieza de sábanas, de utensilios del hogar, en la habitación todo muy limpio. Si la persona tiene diarrea, cambiar esos elementos, lavar con agua caliente y cloro, y con las medidas de higiene yo creo que tendremos un buen control de la enfermedad. No es necesario usar mascarillas especiales ni aislamiento especial para esta enfermedad. Excelente. Bien, pues vamos a continuar hablando sobre este tema tan importante del cólera luego de una pausa. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamed. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes.
Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Dale. Estamos de vuelta aquí en Puntos de Análisis. Estamos tratando sobre el tema de cólera, tema que nos trae mucha preocupación actualmente y que hay una gran epidemia en nuestro país vecino, Haití, y aquí ya hay unos cuantos casos registrados. Bien, doctor, continuando con el tema, estábamos hablando fuera del aire, si es una enfermedad que solamente está afectando aquí el Caribe, o si en algunos otros países de Latinoamérica también se han presentado brotes en la actualidad. Sí, es muy interesante porque República Dominicana pudo controlar el cólera hace muchos años. Antes del 2002 ya no había cólera circulando activamente aquí. El cólera es endémico de las Américas, en Perú, en El Salvador, en Centroamérica, en Guatemala. Hay casos confirmados de circulación todo el año. Dicho de otra manera, son enfermedades endémicas que se mantienen durante todo el año con casos positivos. De hecho, en México tuvimos varios brotes importantes relacionados a la comida contaminada de la calle, de las personas que comen vegetales contaminados, de las taquerías. Vamos a taquería en la calle, ceviche en Perú, crudo, con quizá poca higiene, pues hay brotes en América Latina de manera frecuente asociado a contaminación por alimentos. Así que República Dominicana había estado en esa pausa epidemiológica que es muy buena por todas las medidas tomadas desde el 2002, pero ahora ya vuelve otra vez el cólera a introducirse a nuestro país y a circular de manera local, por tanto las medidas que tenemos que tomar son importantes. Bien, que acabas de mencionar eso de carnes o alimentos así sin cocinar, como el ceviche, también es bueno tener en cuenta lo que es la contaminación cruzada. Así es. O sea que podemos tener los alimentos muy limpios, bien higiénicos, limpios, pero durante la preparación puede darse esa contaminación. ¿Puedes explicarnos cómo se da ese cruce, esa contaminación? Así es. Es muy importante porque pasa frecuentemente, como bien dices, que es probable que mi pescado, mi comida, mis alimentos estén muy higiénicos, muy bien cuidados, pero en el momento de la preparación, el cocinero, el que fríe, el que friega, no se hizo una higiene correcta de manos, por tanto, o va al baño y vuelve al área de trabajo sin lavarse las manos, pues desde que toque la tabla de cortar, el cuchillo o los vegetales con la mano contaminada, inmediatamente la bacteria comienza a adherirse a las superficies y a los alimentos y de esta manera contamina el resto de la comida. De ahí la importancia de la higiene en todo momento. Sí, es importante tomar en cuenta también con respecto a eso mismo de la preparación,
el utilizar los utensilios por separado, o sea, lo que utilizas para cortar, picar la carne o el pescado, no lo puedes utilizar con los vegetales que se van a consumir crudos prácticamente. Así es. Lo mismo con el huevo, aunque esté ahí cubierto de un cascarón, ese cascarón proviene de la gallina y muchas veces puede tener salmonelosis. Y durante la preparación de los alimentos se toca el huevo, se tocan los vegetales y ahí puede darse esa contaminación entre un alimento y otro, que no solamente puede provocar cólera, sino otros tipos de enfermedades como la salmonelosis, que también es grave, la disentería amebiana, que pudiera ser también un diagnóstico diferencial. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. Con respecto al diagnóstico, ¿existe alguna prueba especial, así como el COVID, que tenemos que hacernos una prueba y que tardan 2 días o 5 días? ¿Cómo es el diagnóstico con esta enfermedad? ¿Es más sencillo? Es más sencillo, es más fácil. Solamente tomando una muestra de heces fecales de las personas sospechosas, de las personas que presenten signos y síntomas, con una muestra de heces enviada al laboratorio, podemos tener un diagnóstico. Ahora mismo en República Dominicana, el único laboratorio facultado para confirmar diagnóstico es el Laboratorio Nacional de Referencia Dr. de Filló, que es el laboratorio del Estado para confirmación diagnóstica. Hasta ahora, en este momento, ¿no? Ya en otros países, depende de la evolución de la epidemia, existen pruebas privadas, pruebas que se pueden hacer en la casa y pruebas rápidas que se pueden hacer como ya hemos conocido de otras enfermedades. Así que hasta ahora en República Dominicana, todo paciente sospechoso se debe tomar una muestra y enviarla al servicio de salud. Por el momento esas pruebas están cubiertas por el Estado. Así es. O sea, eso no requiere un costo alguno o ser autorizado por alguna aseguradora. No, hasta ahora están cubiertas por el sistema público de salud, pero debe tener la definición de caso, ¿no? De cumplir con las características y enviarlo a su área correspondiente. Bien, doctor. Entonces, ¿cuáles serían, ya en un caso confirmado, los tratamientos específicos para controlar los síntomas y evitar las complicaciones y también para atacar ese microorganismo? Así es. Como decíamos, esta enfermedad tiene un comportamiento, por así decirlo, autocontrolado. Por tanto, si no hay signos de agravamiento, normalmente va a evolucionar de manera correcta, normal. Por tanto, lo más importante es la rehidratación oral, es decir, mantener a la persona lo más hidratada posible. Rehidratación oral a través de sales de rehidratación oral preparadas como marcas de bebidas que ya venden, que son sueros, que rehidratan. Todas las bebidas son válidas, el agua de coco, los jugos naturales, bien procesados, claro está, y bien higienizados. Son todos medios para rehidratar el cuerpo muy válidos en caso de presencia de cólera. Si yo necesito detener la diarrea y la infección, existen antibióticos que ya debe prescribirlo su médico para acortar el tiempo de esta enfermedad. Pero ya dijimos que normalmente, si no hay complicación, en 7 días a 10 días ya la persona debe mejorarse. O sea, en ese sentido podemos estar más tranquilos. No estamos ante una epidemia como el COVID, que era una enfermedad desconocida, prácticamente sin acceso, sin preparación para hacer un diagnóstico adecuado, donde fuimos descubriendo los tratamientos sobre la marcha. Poco a poco. Poco a poco. Ya estamos ante una enfermedad pues conocida durante siglos por la humanidad, que sabemos el comportamiento, conocemos y tenemos acceso al diagnóstico.
el tratamiento es relativamente sencillo si se toman las medidas correspondientes y adecuadas. Y también está definido el tratamiento para eliminar o acortar el tiempo de vida de ese microorganismo en nuestro cuerpo. ¿Existe algún tipo de tratamiento profiláctico? Es bueno aclarar eso para que la ciudadanía no empiece a tomar medicamentos, dizque para evitar que le dé la enfermedad. La única forma de evitar el cólera es con la correcta higiene de manos, de superficies, de alimentos y de la potabilización del agua. Es la única medida eficaz que conocemos, que le aseguramos que se repitan esas medidas, no va a haber riesgo de infección de cólera. Pero si ocurre la infección, ya dijimos que el tratamiento inicial es la rehidratación oral, lo mejor posible. Si la persona tiene mayor de 60 años y se complica, o es un niño menor de 5 años y presenta complicaciones, pues debe ir a hospitalización, a un hospital, para que los médicos decidan qué tratamiento darle. No existe ninguna pastilla, ni té, ni infusión, ni preparado que evite la transmisión del cólera. Por tanto, no se debe consumir ningún medicamento que su médico no haya indicado. Sí existen las vacunas para personas vulnerables, en riesgo, pero no existe ningún medicamento para evitarlo. Así que evitemos el consumo de medicamentos sin prescripción médica. Doctor, y para que la población esté bien concientizada de esta enfermedad, ¿cuáles serían las secuelas y complicaciones que puede dejar esta enfermedad si el paciente no acude de manera oportuna al médico? El riesgo mayor del cólera es el shock hipovolémico. El shock hipovolémico se refiere a cuando el cuerpo pierde tantos líquidos, una cantidad de líquido importante a través de la diarrea, que ya no puede mantenerse por sí mismo. Por tanto, los órganos vitales comienzan a fallar. Así que el corazón, el aparato cardiovascular, sobre todo también los riñones, fallan porque no hay líquido en el cuerpo. Y también podemos tener daños cerebrales. Así que es muy importante que nadie llegue, o permitamos que nadie llegue a esta etapa complicada del cólera. Con la rehidratación, la higiene y el control de los signos y síntomas, creo que en el 99% de los casos nos irá muy bien con nuestros pacientes. Excelente, doctor. Pues hasta aquí, si puede darnos ya unas recomendaciones finales para puntualizar y poder de esa manera cerrar ya, concluir este tema. Sí, es bueno que yo quiero hacer énfasis en la vigilancia epidemiológica. Es muy importante que nuestras comunidades estén alerta. Vimos recientemente un caso en República Dominicana, aquí en la zona este de Santo Domingo, donde la mamá presentó signos y síntomas, falleció, y 3 días después el nieto también falleció relacionado a un... No podemos permitir que nuestro entorno no vigilar ante cualquier sospecha de cólera, ante cualquier enfermedad que surja de manera repentina. Debemos activar las alarmas, avisar a nuestros servicios de salud, avisar a nuestras autoridades, estar vigilante para proteger nuestra salud. Bien, muchísimas gracias, doctor Adrián Puello, médico, epidemiólogo, investigador en salud. Para nosotros ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Gracias al público que fielmente nos sigue aquí en Puntos de Análisis, con los martes dedicados a la salud, con la colaboración de un servidor, el doctor Elvin Castillo, cirujano oncólogo. Hasta la próxima.